¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan desde Facebook Pilares para esta otra emisión de Diálogos Pilares, que está siendo transmitido, por supuesto, en todos los pilares de la Ciudad de México. Diálogos Pilares es este espacio en donde podemos conversar, debatir, generar crítica y sobre todo dialogar sobre todos los temas que nos atañen e interesan. Nuestros seguidores en redes pueden hacer comentarios y preguntas que serán contestadas por nuestra invitada especial durante la charla. Nos encontramos el día de hoy en el Centro Cultural y Social Portales, en el Pilares Carlos Monsiváis, desde donde tenemos el honor de recibir a un público muy animado. Eso, venga, bravo. Diálogos Pilares. El tema que vamos a abordar el día de hoy, esta tarde, se refiere al derecho a participar. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro director de Operación de Servicios de Educación Comunitaria en Pilares, Derek Jordán Moreno Casasola. Derek. Muchas gracias, Adrián. Nuestra invitada el día de hoy es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su carrera en el Servicio Profesional Electoral en 2003 con el cargo de líder de proyecto en el Instituto Electoral. Se ha especializado en temas de democracia representativa, así como en la organización de mecanismos de participación ciudadana en la Ciudad de México. Con 20 años de experiencia en el ramo electoral, ha impartido múltiples talleres de formación ciudadana con diversos grupos poblacionales y ha colaborado en la organización de cuando menos 7 procesos electorales locales y las consultas ciudadanas sobre presupuesto participativo desde 2010. Actualmente labora en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, desempeñando el cargo de subcoordinadora de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Es un honor presentarles el día de hoy a la licenciada Elizabeth Martínez Serrano. Pues muchas gracias. Es un honor para mí estar frente a un público, como dicen, tan animado y me parece tan versátil por todo lo que realizan pues en Pilares. Me parece pues una muy buena actividad en beneficio de la ciudadanía. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es donde yo laboro, también trabaja justo para la ciudadanía y me parece que estos diálogos nos permiten justo generar esas sinergias que benefician particularmente pues el tema de la participación ciudadana, que es el tema que pues que hoy me convoca aquí frente a ustedes, y agradezco pues a quienes están coordinando todo este evento de diálogos para que yo pueda estar aquí frente a ustedes. El tema del derecho a participar pues es tan vasto que difícilmente podría yo abordarlo en su totalidad. Así que voy a focalizar esta plática en un tema que me parece sustantivo, que tiene que ver con uno de los grandes mecanismos de participación ciudadana que se han implementado desde que se creó o desde que se lanzó la Ley de Participación Ciudadana, la primera Ley de Participación Ciudadana, en 2010, la gran, digamos, Ley de Participación Ciudadana, donde ya vienen incluidos muchos mecanismos de participación ciudadana, y es el mecanismo del presupuesto participativo. No sé si alguien aquí haya escuchado hablar del presupuesto participativo. Quisiera que levantaran la mano como para darme una idea de qué tanto sabemos sobre él. Ok, y alguien que haya participado directamente en el tema del presupuesto participativo. Excelente. Bueno, no son muchos en realidad, pero, o sea, exacto, desearía que todo el mundo hubiera levantado la mano, porque eso implica, pues, un conocimiento amplio de los temas o de estos instrumentos que tenemos a la mano para participar en asuntos públicos, que ese es el gran tema. Como ustedes saben, la Constitución Política de la Ciudad de México es vasta, es
una norma, una ley que trae elementos muy importantes en materia de participación, ¿no? Habla de la democracia participativa, habla de la democracia directa, habla de la democracia representativa, y cada uno de estos elementos de la democracia tiene incluidos dentro de la Ley de Participación Ciudadana mecanismos e instrumentos que nos permitirían ser una sociedad completamente activa y participativa en todos los asuntos públicos. Pero bueno, me conformaría con que esta charla tuviera por objetivo que conozcan este mecanismo y que en la siguiente implementación, en la siguiente convocatoria, que es en 2025, puedan participar todos y todas y cada una de las personas que se encuentran aquí presentes, y las que nos están viendo en vivo, pues también me daría mucho gusto que se fuera implementando este mecanismo con mayor participación cada vez. Pues un dato triste, la verdad es que estos mecanismos año con año tienen una participación del 2% de las personas que pueden emitir su voto, o sea, de ciudadanos y ciudadanas, solo el 2% participa en estos mecanismos. Entonces, es verdaderamente pues una tristeza que, hablando de un instrumento como es el presupuesto participativo, tenga una participación tan baja. Pero bueno, hablando del concepto que nos menciona la Ley de Participación Ciudadana y que pues es lo que guía de alguna manera todos los mecanismos que vienen en ella incluidos, nos permite pensar que podemos participar, es nuestro derecho participar, ya sea en conjunto o individualmente, en los asuntos públicos. Fíjense ustedes, todas las actividades que nosotros podamos hacer, ya sea para evaluar, para formular opinión o para intervenir en todos los asuntos públicos o en todos los programas o servicios que nos ofrece la administración pública, es el derecho que nos consigna la Constitución Política y la Ley de Participación Ciudadana. De ahí podríamos partir para saber pues que tenemos una gran obligación como sociedad y un gran derecho en nuestras manos que habría que tomarlo. No solo el Instituto Electoral de la Ciudad de México es la autoridad vinculada con el impulso o el fomento a la participación ciudadana. Creo que cada uno o cada quien, desde el ámbito que tenemos en nuestra trinchera, fomentamos de alguna manera esta participación ciudadana. Ustedes me parece que hacen una labor en ese sentido también bien importante. Aparte de nosotros como instituto, tenemos al Tribunal Electoral, por ejemplo, que también debe de fomentar o debe de garantizar este derecho de la participación, el Congreso de la Ciudad de México, las alcaldías que tienen una gran labor también en este sentido, el propio instituto y el Tribunal Electoral, la Secretaría de la Contraloría General y la Sala Constitucional. Somos autoridades en materia de participación ciudadana. Todos y cada uno tenemos diferentes atribuciones, pero la que es en común es la de fomentar la capacitación y la difusión de todos estos mecanismos de participación entre la población en general, no importa si son ciudadanos o ciudadanas, o si son niños o si son adultos mayores. Creo que todos deben de formarse, deben de informarse sobre esto, sobre cómo participar, y bueno, pues de esa manera difundir esta posibilidad de atender los asuntos públicos en conjunto. Un dato también un tanto desalentador es más del 60% de las personas que vivimos en la Ciudad de México somos personas desconfiadas. No confiamos en el otro, no confiamos en el vecino, no confiamos en la persona de enfrente, no confiamos en los compañeros, compañeras, y eso nos impide asociarnos para deliberar, ¿no?, en asuntos públicos, asuntos
comunes que nos involucran a todos y a todas, y casi de manera pues cotidiana hacemos un trabajo aislado, un trabajo individual. Eso lo vemos nosotros cotidianamente en el instituto de una manera, bueno, pues de una manera muy, muy clara, y tratamos de ir cambiando esta situación de desconfianza. ¿Para qué? Pues para que podamos asociarnos y podamos realizar, por ejemplo, este tipo de eventos donde se pueda deliberar y donde podamos, pues de alguna manera involucrarnos en todo el tema público. Les voy a platicar muy rápidamente del presupuesto participativo. Hay más de 13 mecanismos e instrumentos en la Ley de Participación Ciudadana que tienden a garantizar nuestro derecho a la participación, pero me parece que este mecanismo, este instrumento de participación ciudadana es sustantivo y quisiera platicarles de él. El presupuesto participativo es el derecho que tenemos ciudadanos y ciudadanas que vivimos en la Ciudad de México de participar en la toma de decisiones sobre lo que se puede hacer con el 4% del presupuesto anual de cada alcaldía. Entonces estamos hablando de decidir qué hacer con dinero público, ¿no? Con presupuesto de la alcaldía. Este presupuesto participativo pues tiene una serie de etapas, son 8 etapas por las que va corriendo año con año. Inicia la primera quincena de enero con la emisión de la convocatoria. La emisión de la convocatoria la realiza el Instituto Electoral. Bueno, emitimos convocatoria, vienen plazos, vienen etapas, vienen formas de participar y hacemos se inicia con una asamblea de diagnóstico y deliberación, es decir, asistimos a cada unidad territorial dentro de la Ciudad de México y analizamos junto con una asamblea ciudadana, porque se convoca a asamblea, deliberamos sobre las principales problemáticas que tiene cada unidad territorial. Una vez que se delibera y se saca un listado de prioridades o problemáticas a resolver, se pasa a la siguiente etapa, que es registro de proyectos. Todas las personas, indistintamente de la edad, pueden registrar un proyecto que puede atender esas problemáticas que se deliberaron en asamblea. Una vez que se registran los proyectos en un formato, pues la verdad que bastante sencillo de elaborar, se registran esos proyectos ante el Instituto Electoral. Cualquier persona y cualquier cantidad de proyectos, no está limitado el número. Niños, tenemos inclusive un espacio particular para fomentar la participación de los niños para que elaboren y registren este tipo de proyectos. Nosotros vamos recibiendo proyectos y se los vamos pasando, se los vamos dirigiendo a la alcaldía correspondiente, ¿no? Nosotros estamos en toda la Ciudad de México, tenemos 33 oficinas y cada oficina pues se conecta o se contacta, se interrelaciona con la alcaldía correspondiente, les mandamos los proyectos y la alcaldía instala un órgano dictaminador donde va valorando cada proyecto para ver si es viable su ejecución o no. Dice la Ley de Participación Ciudadana, y es algo que queremos hacer posible, que estos proyectos deben de fomentar el desarrollo comunitario, deben de fomentar la solidaridad entre vecinos y vecinas y debe de promover todo el fortalecimiento del tejido social. Cada proyecto tendría que tener como fin último alguno de estos 4 objetivos. Bueno, el órgano dictaminador, que está constituido por personal de la alcaldía, por la Contraloría Ciudadana, por la Contraloría Interna de la alcaldía y por personal de la alcaldía, van validando cada uno de los proyectos. Si tiene viabilidad técnica, jurídica, financiera y si el impacto ambiental no es negativo. Una vez que van valorando, pues habrá unos que sí cumplen con los requisitos, otros que no. Los que no cumplen con los requisitos, ya, ahí termina su camino. Los que cumplen con los requisitos o con estos aspectos, entonces pasan a una consulta ciudadana.
fíjense cómo se van entrelazando los mecanismos de participación ciudadana que tenemos en la ley para que la gente vaya participando en cada etapa de este presupuesto participativo. Los proyectos que son viables en su ejecución y que tienen que impactar a la comunidad en general, no en lo individual, estos proyectos pasan a una consulta que se realiza el 1 de mayo de cada año, con excepción de los años en que hay elecciones. Cada año, el 1 de mayo, del primer domingo de mayo, se realiza una consulta, se vota por los proyectos. El proyecto que tiene más votos es el proyecto que se ejecuta en cada unidad territorial. Entonces, estamos hablando de desde 100 o 200 mil pesos que le toca a una unidad territorial, hasta unidades territoriales que tienen un presupuesto más o menos para el proyecto de participativo de 2 millones. Entonces, no hablamos de poco dinero, ¿no? Realmente cada año se otorga ese dinero para el presupuesto participativo y bueno, se tiene que ejecutar antes de que concluya el año fiscal, se tiene que ejecutar ese proyecto. ¿Por parte de quién? Pues por parte de la alcaldía, porque es presupuesto de la alcaldía. Se han ido implementando mecanismos como de vigilancia y de seguimiento para esta ejecución, porque, bueno, de la evaluación que se han realizado en proyectos de presupuesto participativo pasado, se veía que a veces esos proyectos no se decían ejecutados, pero en realidad no estaban ni siquiera empezados, ¿no? Entonces ahora hay una asamblea, o se vuelve a hacer una asamblea en cada unidad territorial, donde se define o se determina, se selecciona más bien, un comité de seguimiento y de vigilancia para este proyecto de presupuesto participativo, y ellos, ciudadanos, vecinos y vecinas de la unidad territorial, son quienes le están dando seguimiento a la ejecución del proyecto, desde la contratación del servicio hasta que la empresa pues pone el último clavo, ¿no? Y eso se tiene que llevar a rendición y evaluación de cuentas en una tercera asamblea. Entonces el Comité de Ejecución y de Vigilancia convocan asamblea y rinden un informe sobre la ejecución del proyecto. Eso es lo que se hace año con año. Este mismo año, en cada una de las unidades territoriales donde ustedes viven, debe de estarse ejecutando el proyecto ganador de su unidad territorial y concluirá en diciembre seguramente. Entonces, a lo mejor alguien conoce o alguien ha visto ya alguna obra o han visto que pusieron luminarias en algunas calles de repente, o que cambiaron banquetas, o que están arreglando el parque, o que van a entregar calentadores, o bueno, hay muchos proyectos y cada proyecto se está ejecutando en estos momentos en las 16 alcaldías, en las más de 7,000 unidades territoriales con que cuenta esta Ciudad de México. Y bueno, pues ese es uno de los grandes mecanismos que tenemos ciudadanas y ciudadanos. Sí, al final vamos a hacer como la ronda de preguntas y respuestas para las inquietudes que les vayan surgiendo, y pues que con todo gusto las contestaré. Sí, licenciada, en ese sentido, mire, ya nos llegó una pregunta vía Facebook, del Pilar Espatoli, y nos preguntan nuevamente que si nos dice qué es el presupuesto participativo, pero a mí me gustaría agregar cómo la comunidad Pilares puede participar o vincularse con estos proyectos del presupuesto participativo. Bien, bueno, ¿qué es el presupuesto participativo? Es un mecanismo mediante el cual ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de México podemos decidir sobre qué hacer con el 4% del presupuesto anual de cada alcaldía. ¿A través de qué? Bueno, a través de una consulta ciudadana y de proyectos que se propongan a lo largo generalmente entre febrero y marzo se proponen proyectos, y esos proyectos se llevan a una consulta. Esa consulta
nos define qué proyecto se va a ejecutar en cada unidad territorial. ¿Quién puede participar? Cualquier persona, ¿no? Cualquier persona puede participar, puede elaborar sus proyectos, puede o no considerar el listado de necesidades que se deliberó en la Asamblea de Diagnóstico, puede hacer un proyecto pues de iniciativa propia que piensa que es necesario para su comunidad y que está pensando en que se va a ver bonito no sé, el parque o algún espacio común, porque el presupuesto participativo pues, se aplica en espacios comunes, es para beneficio de la comunidad, no es que estemos hablando de mejorar pues mi casa, no es que está repellado adentro, pues voy a meter el presupuesto para que me lo den, no tiene que ver con un beneficio individual, sino con un beneficio colectivo. ¿Y cómo la comunidad Pilares puede participar? Bueno, pues ahí viene la combinación y la coordinación y la sinergia que podemos hacer las instituciones. ¿Por qué? Porque si una de las grandes labores que tenemos, bueno, como las instituciones que estamos vinculadas con participación ciudadana y ustedes que están muy vinculados con la ciudadanía, con los vecinos y vecinas, con los habitantes de cada colonia, de cada unidad habitacional, bueno, pues primero, se me ocurre que podamos hacer talleres específicos de elaboración de proyectos de presupuesto participativo. Podemos hacer talleres de diagnóstico para que los proyectos que se metan de verdad tengan un impacto en la comunidad. Se pueden hacer, inclusive aquí se pueden elaborar los proyectos. Nosotros andamos en campo, cuando estamos en la etapa de registrar proyectos, vamos a las unidades territoriales, invitamos a la gente a que registre sus proyectos y creo que la comunidad Pilares, pienso que tiene esa posibilidad de elaborar proyectos junto con la gente, bueno, conjuntar nuestros esfuerzos justamente para poder llegar a más personas, compartir esta información, que sepan qué es el presupuesto participativo y motivar e impulsar su participación en esta elaboración de proyectos y en la consulta, porque lo importante también es meter proyectos, pero también acudir a la urna y votar por el proyecto que más me convenga. Hay unidades territoriales, les voy a dar un dato, que con 10 votos se decide lo que se hace con $1,000,000, ¿no? O sea, con 4 votos, porque nadie más acudió y 4 votos se lo llevó un proyecto tal, con eso se decide el destino de ese presupuesto participativo. Así de baja es la participación que tenemos. Entonces, yo creo que por eso les comentaba al inicio de la plática, con que ustedes sepan que existe el presupuesto participativo y que cada enero sale la convocatoria y que ustedes pueden participar a título de ciudadanos o ciudadanas o vecinos de vecinos, así que vecinos del mundo, o como con su labor de facilitadores o talleristas, no sé, o de educadores, también tienen esa labor pues de informar a los vecinos, a las vecinas, y que fortalezcamos estos mecanismos que nos permiten tener un entorno mejor y una calidad de vida mejor, ¿no? Que esa sería como la idea. No sé si pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Sí, licenciado. Miren, hago una invitación a todas las personas que nos ven desde Facebook para que nos pasen sus comentarios, sus preguntas para nuestra ponente del día de hoy. Por favor, también, claro está, pueden participar todas las personas que están aquí en el foro para que les podamos pasar el micrófono. Antes de eso, sí me le quisiera preguntar aquí desde nuestra posición, ¿cuál cree que sea el papel clave en el contexto actual? Es decir, ¿cómo la educación comunitaria induce a los ciudadanos o podría inducir a los ciudadanos para fortalecer sus valores cívicos, de participación y que puedan tomar mejores decisiones en el ámbito público y sobre todo en beneficio de su localidad? Híjole, pues es que el primer paso que debemos dar todos y todas es la información. O sea, necesitamos conocer las leyes, necesitamos conocer nuestros derechos, necesitamos saber cómo exigir nuestros derechos, a quién
a quién dirigirnos cuando vemos atentados o coartados nuestros derechos, pues también tenemos que tener esa información de a dónde acudir, con quién acudir y cómo hacer, ¿no? Cómo demandar o cómo exigir este cumplimiento y esta garantía de nuestros derechos, particularmente pues el derecho a participar, que está ahí consignado, pero a veces por falta de conocimiento no se lleva a la práctica este derecho, ¿no? Es más, podría atreverme a decir que hasta nos da flojera participar en asuntos públicos. Entonces, bueno, la labor educativa es sustantiva, es fundamental para ir fomentando justamente desde las bases, o sea, la Ley de Participación Ciudadana tiene 13 principios básicos que ejercidos, como los menciona, podríamos fomentar de una manera, desde raíz, la participación ciudadana. Muchas gracias, licenciada. Miren, ya tenemos un comentario y una preguntita aquí desde Facebook. Comentario del Pilares Calmecac Miravalle. Y dice, acá en Miravalle existe una organización comunitaria muy avanzada. Cada espacio comunitario que se ha construido ha sido con presupuesto participativo. De hecho, el 70% del Pilares Calmecac se construyó con la comunidad. Este año se van a ampliar con la mejora del espacio deportivo. Y nos pregunta José Ángel Salgado, ¿qué características debe llevar el proyecto para ser aceptado? Bueno, felicidades por lo del presupuesto participativo de Pilares Calmecac, ¿verdad? Calmecac Miravalle. Fíjate, o sea, todo se ha construido con este presupuesto, o sea, está bien empleado, ¿no? Me parece, en beneficio de la comunidad. Y por el otro lado, el tema hay reglas muy básicas para elaborar un proyecto de presupuesto participativo. Uno es que preferiblemente no atienda obligaciones, o programas comunes u ordinarios de la alcaldía, generalmente obras, ¿no? Por ejemplo, un gran porcentaje de los proyectos de presupuesto participativo se van para banquetas, para alumbrado o para bacheo, ¿no? Esos son programas ordinarios de la alcaldía, generalmente. Entonces, la Ley de Participación Ciudadana y su guía operativa, que es como ya la instrumentación de la ejecución de los proyectos, mencionan que inclusive no son viables los proyectos que tienen que ver con programas ordinarios de la alcaldía. Entonces, esa es una característica, hay que buscarle la innovación, que sea sostenible y sustentable, es decir, que no requiera el mantenimiento o presupuesto para el mantenimiento, ¿no? Porque entonces hay proyectos que porque no hay mantenimiento se quedan en el olvido y entonces ya no cumplen una función, sino que son obras que se olvidan. Entonces hay que considerar proyectos que tengan esa forma de sustentarse en el tiempo o de mantenerse sin necesidad de que la alcaldía le tenga que inyectar dinero año con año. Esa es otra regla para buscar un proyecto de presupuesto participativo, digamos, con buenas características. Y tenemos una plataforma digital de participación, tenemos como ciudadanos y ciudadanas, una plataforma digital de participación ciudadana, está alojada en el sitio web del Instituto Electoral. Ahí viene toda la información que se requiere, desde cuáles son las problemáticas de mi unidad territorial y de todas las unidades territoriales y que yo puedo tomar en cuenta para elaborar un proyecto, y eso le va a dar mayor impacto a ese proyecto. Y tienen hasta el formatito que pueden elaborar ahí mismo, porque se puede subir en línea y se registra en línea, donde les va indicando cada aspecto o cada rubro que debe de contener este proyecto. ¿Dónde lo quiero? ¿En qué consiste mi proyecto? ¿A quién va a impactar? Si puedo subir un croquis, lo subo.
tiene la posibilidad de subir documentos. A lo mejor ustedes están pensando, por ejemplo, en poner acondicionar un parque pequeño en la unidad territorial. Bueno, a lo mejor ya tienen idea de cómo quieren las banquitas, las mesas o el arcotecho. Bueno, pues pueden adjuntar, fotografías o elementos que les permita dar más claridad a su proyecto. Pero en realidad el formato es de lo más sencillo que se puedan imaginar y es cosa de irlo elaborando. Además, las direcciones distritales del Instituto Electoral dan asesoría todos los días, todos los días y a toda hora. Gente que se acerca para elaborar ahí mismo su proyecto, pues lo asesoramos de manera personalizada para que no tenga errores en ese sentido. Muchísimas gracias, licenciada. Sí. Muy bien. Bien, vamos a darle paso primero nos acaba de llegar una pregunta de Facebook muy interesante y ya después le cedemos la palabra, ¿de acuerdo? Miren, la pregunta viene de Pilares Velódromo y dice, si el proyecto que se propone para el presupuesto está en un camellón que pertenece a 2 alcaldías, ¿se puede presentar el proyecto o no es posible por ser parte de 2 alcaldías? En materia de participación ciudadana, bueno, para la implementación de los mecanismos de participación ciudadana, el Instituto Electoral tiene un catálogo de unidades territoriales y se actualiza cada 3 años. Ese catálogo delimita unidad territorial por unidad territorial. Los camellones necesariamente forman parte de alguna unidad territorial en materia de participación ciudadana. Por lo tanto, si pertenece a la unidad velódromo, por ejemplo, ¿no?, a la unidad territorial velódromo, porque así está delimitado en los planos que elabora el instituto para este fin, entonces la alcaldía que le toca, digamos, esa unidad territorial tendrá que responder por ese presupuesto participativo. No se, casi ningún espacio, más bien ningún espacio público se queda fuera de las unidades territoriales, forman parte de alguna unidad territorial y por lo tanto se le debe de dar, a menos que fuera federal, ¿no? Ya si es zona federal, ahí la alcaldía no tiene injerencia, pero de otra manera sí tendría que ejercer su presupuesto participativo en ese camellón, aunque no tenga administrativamente una división clara entre 2 alcaldías. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tengo unas preguntas, son unas preguntas un tanto cuestionables sobre el presupuesto participativo y los objetivos del mismo, porque yo vengo de la delegación Coyoacán, exactamente del Rosedal. En esa zona está el parque, el Jardín de las Rosas, Parque Jardín de las Rosas, según está delimitado en SEDATU y en las otras instancias, y ahí aplicaron desde hace 2 años, justo cuando estábamos en la pandemia, un grupo de personas del Rosedal, el presupuesto participativo para enrejar el área, pese a que pues es un jardín, es un parque y supuestamente no debe de entrar ese tipo de propuestas al INE, en este caso, que es la primera instancia que los autoriza, porque están obviamente pues delimitando un área que es de uso común y por lo tanto están confrontando a los usuarios y por lo tanto pues finalmente no hay esa concordancia, ¿no? Se hizo se aplicó ese presupuesto participativo, como lo mencioné, en pandemia, entonces votaron obviamente los que convenían hacerlo y los demás pues ni nos enteramos, ¿no? Porque pues estábamos encerrados en casa. Lo llevaron a cabo y la segunda sección, el jardín está dividido en 2 partes, una que es de Ohio hacia Miguel Ángel de Quevedo y la segunda parte es de Ohio, que es donde está la iglesia, hacia Avenida Pacífico. Entonces empezaron a volver a enrejar esa segunda parte que todavía no está enrejada al 100%. Este año con el presupuesto participativo y la verdad es que los usuarios de ahí pues nadie está contento porque nadie quiere que se enreje esa área porque es la única que nos dejaron, obviamente pues para pasear a los perros, para estar en comunidad, para no sentirnos inseguros al enrejar ese jardín de forma tan tajante y nada más dejarlo como un corredor.
según esto, se acabaron los recursos y nada más enrejaron la primer parte de ese jardín que es atrás de la iglesia, pero obviamente pues viene la disputa por las nuevas propuestas. No me pregunte cómo, pero yo originalmente tengo escrituras en mi edificio con el Rosedal y en algún momento en el INE cambiaron las territoriales, las demarcaciones territoriales, y ya mi INE ya no sale con el Rosedal, sale con Los Reyes, que está hasta atrás. Para yo llegar a Los Reyes tengo que irme lejísimos y no puedo participar ahí con el presupuesto participativo. Y acá no puedo votar, que es donde yo realmente habito, porque sesgaron el área para que nosotros, los usuarios de esa zona, no podamos acceder al voto. Entonces, está prácticamente tomada por unos cuartos. La delegación lo permitió. Recientemente fuimos a hablar con el delegado, entregamos cartas, entregamos qué era lo que se estaba violando, por qué no lo queremos hacer. Pero la cuestión, o sea, el inicio de todo este proyecto, de entrada, pues está mal, porque lo acepta el INE. Yo en alguna ocasión fui a la jurisdicción que corresponde y me dijeron que si ya está aceptado el presupuesto y ya está autorizado y votado aunque sea una persona, pues nos aguantamos y se tiene que llevar legalmente, ¿no? Que fue la primera parte que enrejaron, ¿no? Ahora están enrejando la segunda parte, se acabó el presupuesto, pero la cuestión es, ¿qué hacer? Una, para que se eviten ese tipo de proyectos que supuestamente usted dice que entran en consulta y los aceptan o no. Aquí no sé por qué motivo los están aceptando cuando pues están entrando en una ilegalidad. No tengo bien los datos de exactamente la ilegalidad, pero bueno, lo puede consultar en la página del Reforma, ahí hay varios artículos, y que bueno, que finalmente al enrejar ese jardín, ese parque, no están ni fomentando la, ¿cómo se llama?, la convivencia entre los usuarios, entre los vecinos, tampoco no les están dando prioridad a los perros, que ellos pues no tienen voz ni voto, y lo que sí están fomentando pues obviamente es que eso se convierta en un lugar de pasa alguien con la motocicleta y pues ahí se va la bolsa o pasa por algún accidente, porque no es una zona tampoco que digamos libre de delincuencia, ¿no? Como todo México. Entonces, ese presupuesto en sí, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Me recomienda hacer con las personas que sí pueden votar, porque fuimos apenas este jueves que pasó, no, martes que pasó a la delegación, obviamente no nos atendieron, como ya dije, pero para evitar que se lleven a cabo esos proyectos y principalmente de inicio, que se acepten esos proyectos que no deberían de ser legalmente viables porque están privatizando espacios públicos. Sí, muchas gracias. Bueno, hay varias cosas aquí interesantes. Uno, sí quisiera como que quede muy claro que el Instituto Nacional Electoral no se encarga de los procesos de participación ciudadana. El Instituto Electoral de la Ciudad de México sí. Porque, bueno, pues justo para que vayan conociendo sus autoridades y puedan ir justo a donde debe de ser y no, bueno, no se esfuercen de más, ¿no? No hagan doble trabajo. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, lo comentaba a lo mejor de manera muy somera por la cuestión de tiempo, registra los proyectos que la gente quiere registrar sin hacer una valoración previa. Nosotros fomentamos la participación de los vecinos y vecinas, de niños, de jóvenes, de adultos, justo para que registren proyectos. No se valoran en el instituto, lo que hace el instituto más bien es como que tenga coherencia el proyecto, que lo puedan detallar bien, y quien lo dictamina como viable o no es el órgano dictaminador que se instala en la alcaldía para este efecto. Ellos ven si jurídicamente no hay algo que impida su ejecución, si alcanza con el presupuesto que está asignado a la unidad territorial, si ambientalmente no tiene un impacto negativo o si técnicamente es viable o no su ejecución. La alcaldía es quien está valorando cada proyecto que llega a sus manos para decir, este sí es viable su ejecución, este no es viable por alguna circunstancia. Entonces, claro, el Instituto Electoral jamás va a decir,
no metas un proyecto, no registres un proyecto, porque estamos fomentando justo la participación. Bueno, la valoración y el seguimiento que se le dé a los proyectos, pues también ya depende de que nosotros sepamos cuáles son las etapas que corren esos proyectos y podamos darle seguimiento. Ahora ya no tienes excusa ni pretexto, ya sabes que existe el presupuesto participativo, ya sabes que cada enero, febrero y marzo se están valorando esos proyectos, sale el listado publicado para ver qué proyectos de mi unidad territorial se están proponiendo y con base en ello lo importante es informarnos para poder votar sobre el proyecto que más nos acomoda, más nos ajusta o más necesitamos dentro de la comunidad. Si no, es una consulta ciudadana, yo lo dije en el concepto del presupuesto participativo, es la capacidad que tenemos de decisión dentro de los asuntos públicos. Por eso la alcaldía no puede cambiar los proyectos ganadores, porque los decidieron en una votación dentro de una unidad territorial. Entonces, así hayan sido 3, 4, 10 votos, 100, 500 votos, pues es una decisión ciudadana y esa decisión se tiene que respetar. Existe la Asamblea de Evaluación y Rendición de Cuentas, que es ahorita en el segundo semestre del año es cuando se tienen que realizar estas asambleas y ahí se podría deliberar la pertinencia o no del proyecto. Y bueno, pues ahí las decisiones las toma la Asamblea Ciudadana. Podría ser una vía como para deliberar si es o no correcto la ejecución de ese proyecto, pero la alcaldía no puede modificar ningún proyecto que se haya ganado, justamente porque es una decisión que tomó la ciudadanía en una votación. Entonces, bueno, pues tienes el Tribunal Electoral como otra instancia, como otra autoridad, en caso de que algo no, en las etapas justo de la consulta, si hay algún resultado de alguna etapa que no te parece adecuada, no te parece justa o hay un incumplimiento, el Tribunal Electoral es quien puede apoyarte a meter un medio de impugnación para solucionar desde el momento preciso este tipo de situaciones, ¿no? Para que no nos vayamos hasta la etapa de ejecución cuando ya está aprobado, ya se está ejecutando y entonces es cuando la gente se entera y es cuando la gente quiere participar, pero la gente ya no puede participar para decidir si sí o si no, porque ya se tuvieron las etapas previas, ¿no? Entonces, ahí así sería como el tema. Insisto, el órgano dictaminador, que es quien valora toda la parte técnica, jurídica, ambiental, normativa, tendría que haber dicho sí, rompe con una norma o con el ambiente o el impacto ambiental es negativo, por lo tanto no lo damos viable, pero lo dieron viable. O sea, ellos no contravino ninguna norma jurídica, no técnicamente era posible, presupuestalmente fue posible y por lo tanto lo dieron viable. La decisión la tuvieron los vecinos y vecinas a la hora de votar. Pues rompió supuestamente la norma de SEDATU, la 001, que obviamente es la que dictamina el uso justamente del jardín y del parque. Sí. Claro, pues en la etapa de dictaminación de los proyectos de presupuesto participativo son sesiones públicas y las personas pueden acudir cuando se va a dictaminar los proyectos y ahí es donde se puede como justamente intervenir en el momento preciso, ¿no? Para pues no sé, fundamentar a favor o en contra del proyecto. Pero ahorita pues ya es como complicado justo porque ya pasó todas las etapas, ya estamos en la etapa de evaluación y rendición de cuentas. Bueno, se está poniendo muy bien este ejercicio dialógico, pero se nos están juntando las preguntas y las preguntas, Adelante, sí. Entonces voy a dar paso al compañero que está levantando la mano desde hace rato y otras preguntas más que vienen desde el Facebook, por favor. Sí, va.
Bueno, buenas tardes. Bueno, nosotros somos de Pilares Chichicaspa, estamos en Tlalpan, somos una unidad muy pequeñita. Hace como año y medio más o menos aproximadamente, los vecinos donaron una parte de, bueno, dijeron ahí está disponible este terreno, hay aulas incluso que están disponibles, pero el gobierno les dijo, ¿sabes qué? Sí, vamos a abrir un Pilares ahí, pero les prometieron construir, o sea, tirar lo que estaba ahí y construir un pilar nuevo, cosa que no pasó, entonces la gente no lo ha soltado, no lo ha donado. Entonces, podemos incluir eso en el presupuesto participativo de la ciudad o no se podría, puesto que está como que entre sí lo hace Pilares o no lo hace Pilares, pero no has hecho nada, o sea, prácticamente, ¿no? Otra, este presupuesto se hace en base a acciones también o son obras. Me refiero, por ejemplo, tenemos ahí nosotros cerca la ciclovía, pero esta ciclovía ya se ha vuelto muy, tianguistera, por decirlo así, porque ya la ocupan todos los tianguistas, ¿no? Entonces ya está muy deteriorada la parte, prácticamente la última etapa de lo que es Pedregal San Nicolás, ya colindando con el Ajusco, que es muy bonita, pero ya está muy destruida y los tianguistas ya se hicieron propietarios de toda esa vía. ¿Se puede hacer ese presupuesto participado o aplicar ese presupuesto ahí o no? Son las dos preguntas que querías hacer, ¿no? Con respecto al espacio público donde quieren poner el Pilares de Chichicaspa, si no es un espacio público donde pueda intervenir la alcaldía, no va a aplicar presupuesto participativo porque sería propiedad privada todavía, no hay un documento de donación o algo a la comunidad, ¿no? Entonces difícilmente, o sea, jurídicamente está imposibilitada la alcaldía para aplicar presupuesto participativo ahí. Creo que hasta que se solucionara el tema de la donación y que se viera ya o se tuviera ya como un espacio público, es que se podría hacer algo en ese espacio. Y lo de la ciclovía, no sé si es un espacio federal justamente, y si es un espacio federal, la alcaldía pues tampoco aplica presupuesto ahí, por lo tanto el presupuesto participativo no entra, pero sí se pueden hacer, aprovecho la pregunta, porque el presupuesto participativo sí se puede aplicar en programas o en proyectos recreativos, culturales o deportivos. No solo obra, no solo servicio, ¿no? Entonces también, digo, a lo mejor no lo aplicas en el espacio, pero sí para generar algún tipo de actividades que puedan rescatar el espacio, ¿no? Y el uso de los espacios públicos. ¿No? ¿De qué? Muchas gracias, licenciada. Mire, vamos a continuar porque se nos juntaron, ¿verdad?, las preguntas y comentarios desde Facebook. Entonces, Juan Carlos nos pregunta, ¿cómo puedo saber quiénes son los copacos de mi territorio? Voy a ir leyendo lo que nos mandaron, por favor. Y comenta Julio, en Pilares Francisco J. Mújica y El Reloj, estamos implementando el trabajo por proyecto. Esto hace que las personas se vayan involucrando poco a poco y se sientan orgullosas después de participar en su comunidad. Por otro lado, Iván Albino nos pregunta que qué podemos hacer para que la comunidad realmente se interese y participe. Por lo que dice, se ha visto que hay una apatía social muy fuerte. Pues esa es la pregunta que yo también le hago, a ver quién me la puede responder, porque bueno, voy a empezar por esta última justo porque es una realidad. Sí hay una apatía y lo decía yo, una desconfianza y una pues desilusión por participar en lo público. Entonces, las instancias o las autoridades en materia de participación ciudadana que tenemos como propósito fomentar la participación en con todos los habitantes o residentes en la Ciudad de México, pues nos encontramos justo con eso, con ese tope, con esa pared de que por muy atractivo que queramos hacer algo,
la gente poco participa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo? Pues seguimos nosotros informando, estamos haciendo, pues actualmente yo creo que como en todas las instancias públicas estamos haciendo uso de las redes sociales, de toda la tecnología, para ir fomentando justo o haciendo actividades pues que hagan uso de estas herramientas y podamos llegar a más personas, y eso pues cuando menos podamos informar y de alguna manera pues levantar la inquietud o el interés de hacer uso de estos mecanismos de participación ciudadana. Y COPACO son las comisiones de participación comunitaria. Esas comisiones de participación comunitaria son otro mecanismo, son representantes ciudadanos. Esa figura viene también en la Ley de Participación Ciudadana, y hay una comisión de participación comunitaria integrada por máximo 9 personas que son electas cada 3 años en cada unidad territorial, y que tienen por labor justamente pues promover desde otra trinchera, o sea, desde el centro de la unidad territorial, promover la participación ciudadana de vecinas y vecinos. ¿Cómo puede conocer quiénes son sus COPACOs? Haciendo uso de la plataforma digital de participación ciudadana. Tenemos ahí todos los mecanismos, información básica, y en relación a COPACOs traemos toda la información, desde los nombres, las fotografías para que los conozcan físicamente, hasta el trabajo que han realizado en la unidad territorial, viene alojada en la plataforma de participación ciudadana que está dentro del sitio web del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ya sin moverse de su hogar puede consultar quiénes son las COPACOs de su unidad territorial. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Buenas noches, soy Marisol Suárez, vengo de Lomas de Cuilotepec. Mi pregunta sería, ¿qué acciones para abatir la delincuencia entran dentro del presupuesto participativo? Porque en las pláticas que yo he tenido con las personas me comentan que ha habido muchos robos carteristas, infinidad de delitos que se cometen en las calles. Entonces, yo había escuchado que habían puesto cámaras, botones de ayuda, luminarias, para ver por lo menos quién te persigue o aplicar el botón de ayuda, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría saber exactamente cuáles serían esas acciones que no se contrapongan con las que usted dice de la alcaldía. Que ya tiene la alcaldía. Pues con respecto a ese tema, lo más que registran las personas justo son las luminarias, la recuperación de espacios públicos, que, por ejemplo, parques o jardines que están abandonados y que son como espacios que fomentan la delincuencia, y las cámaras comunitarias, ¿no?, que se instalan en las calles para vigilancia. Es lo más común dentro del ámbito de atacar a la delincuencia. Seguramente, pero digo, te hablo de lo que se ha registrado, de los proyectos que se han registrado, ¿no? Yo creo que ahí tendrá que hacerse justo el diagnóstico de cada unidad territorial para ver cuáles son las características específicas de la unidad territorial y qué es lo que requieren para ver si hay alguna forma de atacarlo vía presupuesto participativo. Habrá otras vías que se puedan ocupar para acabar con ese problema, ¿no?, o para abatirlo un poco. Así es. Sí, el presupuesto participativo tiene de fondo el tema de fortalecer el tejido social, ¿no? No necesariamente pues acabar con todas las problemáticas que existen en las unidades territoriales. Sí, gracias. Muchas gracias, licenciada. Pues ha llegado el momento de nuestro cierre, por cuestiones, ya saben, de tiempo. Se ha acabado el tiempo de nuestra sesión esta tarde. Ha sido por demás un Diálogos Pilares muy satisfactorio, puesto que se abordó un tema fundamental. Y solo resta decir que pues es nuestra tarea, es tarea de todos, incentivar la participación para que se conozca y se informe a la comunidad de todo lo que se puede hacer con el presupuesto participativo.
Quiero agradecer a nuestra invitada por compartir todo su conocimiento y experiencia con nosotros y con la comunidad Pilares. También quiero agradecer a nuestro director de Operación de Servicios de Educación Comunitaria, Derek Jordan, ¿sí? A la comunidad, bravo. A toda la comunidad que nos atendió vía Facebook, a todo el foro que está aquí presente, bravo. A las personas que participaron con sus preguntas, y al auditorio aquí, Carlos Monsiváis, que siempre nos recibe con mucha amabilidad. Bravo. Pues nos despedimos, ¿verdad?, de este Diálogos Pilares, invitándolos, ¿verdad?, todos los miércoles a la misma hora y por el mismo Facebook. ¿Y qué nos queda más que conversemos? Muchísimas gracias y hasta luego.